y no se mueve durante años habiendo recibido un tratamiento de inducción, pues no hacemos nada. Pero si vemos que empiezan a subir los neurofilamentos, pues probablemente tendremos que hacer un mantenimiento con un fármaco de bajo perfil de eficacia, pero muy seguro. Bien, en definitiva, yo creo que ya estoy acabando, tenemos dos extremos, la esclerosis múltiple benigna, la esclerosis múltiple agresiva, existen, o sea, es decir, la esclerosis múltiple benigna cuesta de decir, pero existe, tenemos pacientes que llevan 20, 25 años de tratamiento inmunomodulador con interferón y que su discapacidad no ha progresado en absoluto, ¿no? Entonces, en este subgrupo de pacientes que también los tenemos más o menos identificados, pacientes que tienen muy poca carga lesional, pacientes que inician con neuritis óptica, pacientes que responden muy bien, que no tienen bandas M, que no tienen afectación en la médula. Es decir, una serie de factores, podemos utilizar una estrategia de escalado con un seguimiento muy estrecho para que no se nos vaya rápidamente el fracaso terapéutico. Y si no, si esas cosas no se dan, pues tendremos que empezar con un tratamiento de alta eficacia. Esta es mi última diapositiva. Todo esto realmente lo que requiere es de unidades de esclerosis múltiple, no aquí la de la FE, que está medianamente dotada, o la del clínico, pero por ejemplo la del general está en mantillas, ¿no? Y en los comarcales. Es decir, realmente todavía queda un recorrido grande y aquí un llamamiento a las asociaciones de pacientes para que nos ayuden a conseguir unas unidades donde podamos afrontar todos y cada uno de los aspectos de la enfermedad. Gracias. Muchas gracias por la charla. Tu charla da cuenta de lo enormemente complejo que es el tratamiento en el día a día de los pacientes. Y es difícil para nosotros, imaginamos, para verlo desde el lado del paciente. No sé si tengo alguna pregunta. Sí. Bueno, ahí. A veure, enfermedad periodontal, ¿té algo que veure la boca en lo de l'esclerosis? Me pareu sentir a mi? Sí? Vale. Anem a veure. Té a veure amb la infecció crònica i el manteniment d'un estat immunològic activat. Vale? És alguna cosa que està ara mateix sota estudi, ja vos dic, fonamentalment en l'Alzheimer, però al final, i això ja ho hem estat xerrant, la part final de moltes malalties neurològiques és molt semblant. És a dir, l'activació del sistema immune innat, la microglia, al final és paregut i probablement les estratègies que puguem fer servir en esclerosi múltiple o en Alzheimer al final les puguem compartir. Vale. Y una otra cosa, la edad. Por ejemplo, en castellano, bueno, es que yo tengo casi 61 años, entonces llegará un momento que no tendré... un poquet això perquè no t'entenc bé. Que yo tengo 61 años casi. Llegará un momento que no tendré tratamiento ya por la edad, ¿o sí? Se termina. Perdona, creo que me he explicado mal, seguro. No he dicho eso. No lo he entendido yo. No he dicho eso. O sea, lo que he dicho es que probablemente con la edad un tratamiento inmunosupresor muy intenso no tenga sentido, porque el beneficio esperado sea menor que los efectos secundarios a los que se somete el paciente. Pero sabemos que la actividad inflamatoria no ceja y hemos tenido pacientes con formas avanzadas en cuanto a discapacidad y añosas que han tenido brotes. Lo que quiero decir es que si no tenemos muy claro que podemos frenar la neurodegeneración, pero sí podemos frenar los brotes, esto lo hemos de hacer siempre. Entonces, dejar a un paciente sin tratamiento, yo creo que eso no es una opción, independientemente de la edad. Ahora, manejarnos con fármacos más seguros que controlen la inflamación, seguramente sí. De acuerdo, gracias. Hola.
Vamos a ver, mire, quería nombrarle sobre dos de los temas que usted ha mencionado ahora, que es la fisioterapia y la psicología. Nosotros desde la Asociación de Esclerosis Múltiple, que nos conoce, que estamos ya más de 40 años en la calle Serrería, le puedo comentar que hemos tenido que aumentar las horas de atención psicológicamente y fisioterapéuticamente porque la gente lo ha pasado mal durante la pandemia y sabemos que esto ha afectado bastante. Te agradezco la participación y la observación. Somos plenamente conscientes de esto. El problema es que desde la sanidad pública difícilmente podemos llegar a esto. Yo creo que es un trabajo a hacer en común, pero fundamentalmente desde las asociaciones de pacientes, para que haya una presión para que estas cosas que mejoran y mucho la calidad de vida de los pacientes sea una realidad. Sí, buenas tardes. Sí, te iba a preguntar. Estaba para la pregunta. Sobre eso, sobre la inmunosupresión a la vejez, pero cuando dices que la enfermedad por brotes es por lo mismo que le pregunto a ella, ¿por brotes activos en resonancia o si estás empeorando puede ser un brote aunque en la resonancia no haya actividad? Es que yo lo de los brotes es algo que, o sea, si una persona empeora, en la resonancia sale que no hay actividad, eso puede ser de la progresión. Voy a ver si, ya sé que has hecho esa pregunta antes, es una pregunta muy importante, muy inteligente y que tiene contestación. Vamos a ver, la resonancia magnética nos permite ver algunas cosas. Por ejemplo, si tienes una lesión captante de gadolina, una lesión aguda que te produce un brote, tú la ves en la resonancia. Incluso si no tienes sintomatología y haces una resonancia, puedes ver lesiones captantes de gadolinio. Vale. Pero es muy difícil, si no recurres a técnicas que no están a disposición, ver lo que ha comentado el doctor Pérez Miralles de las SEL, o sea, las lesiones expansivas. Las lesiones expansivas son las lesiones que se ven en el T2, pero que tienen un borde activo que nosotros no vemos, pero que sabemos que está activo. Ese borde activo, esas lesiones que llamamos SEL, probablemente son responsables de que un paciente esté empeorando, está en un estado de inflamación aguda, pero no lo estamos viendo en la resonancia. También sabemos que existen unas lesiones que se llaman folículos meningios ectópicos y son unos infiltrados de linfocitos B en las meninges y que no se ven en la resonancia magnética habitual, pero esas lesiones, esos folículos están liberando sustancias inflamatorias que están destruyendo la corteza cerebral. Y eso está haciendo que el paciente esté empeorando fundamentalmente a nivel cognitivo. Es decir, cuando hablamos de inflamación, hay una inflamación que vemos y hay una inflamación que no vemos. Entonces, hay ahora un concepto que es el concepto PIRA, que es de la progresión independiente de la actividad en brotes, y es que un paciente puede no tener brotes, puede no tener actividad en la resonancia, pero efectivamente el paciente está empeorando paulatinamente. ¿Cómo intentamos medir esto? Con por ejemplo, la atrofia cerebral, midiendo si los neurofilamentos se mantienen discretamente más elevados, pero no lo sabemos todavía, con la quitinasa, que podría ser un buen marcador de este proceso, pero que es muy inespecífico. Entonces, el brote sí, pero hay mucho más, también inflamatorio, por debajo, que no estamos viendo. Lo han presentado antes la doctora Alcalá. Si tú, por ejemplo, puedes no tener nuevas lesiones, pero puedes tener neurofilamentos altos, sin que esto tenga una repercusión clara, porque a lo mejor esos neurofilamentos te están viniendo de los folículos ectópicos o de las lesiones expansivas que tú no ves en resonancia. No sé si me he explicado. De cara a lo que son los tratamientos, que era un poco cuando yo ponía lo de actividad clínica y radiológica, todo esto que comenta el doctor Casanova, como no es una cosa ni que esté todavía
establecida en práctica clínica ni que sea fácil de ver, porque con la resonancia convencional no se ve, al final, cuando eso está referido a los tratamientos, se refiere a brote y actividad en resonancia son lesiones nuevas y lesión con gadolinio. Claro, eso es cuando hace referencia a que, por ejemplo, el ocrelizumab en PP activa tal, nosotros también tenemos en cuenta las bandas oligoclonales del líquido, pero tienen que ser cosas que tú las puedas, digamos, constatar. Luego hay una serie de alteraciones que ha comentado él que se pueden ver con técnicas de resonancia especiales, pero que no, a día de hoy esas técnicas no se hacen en las resonancias que hacemos en la práctica clínica. Por ejemplo, para redundar en lo que comenta la doctora Carcelén, en nuestros criterios de tratamiento de la esclerosis múltiple primaria progresiva, lo que te dice la ficha técnica es que tiene que haber actividad por resonancia en forma de queso, pero nosotros hemos introducido que aquellos pacientes que tienen bandas M en el líquido cefalorraquídeo, aunque no tengan actividad en resonancia magnética, también consideramos que se pueden beneficiar del ocrelizumab, porque consideramos que son pacientes inflamatorios, aunque no la veamos. Creo que hay por ahí y por aquí preguntas. Sí. Adelante. Doctor, por favor, por lo que estaba ya que diciendo, ante todo lo que ha dicho, ¿qué se puede hacer? Sobre todo ante esto último, de lo que no se ve. Por ejemplo, en ausencia que sí de brotes, ¿a qué se puede deber un aumento de discapacidad? Pues ya he comentado algunas cosas. Probablemente a esa inflamación crónica meningea a la cual llegamos mal, al crecimiento de las lesiones Smolder y lesiones expansivas que dependen de la actividad de la microglía y que tampoco tratamos porque los fármacos que estamos utilizando no tratan la microglía. Sabemos que en las fases más tardías, cuando aparece la progresión, aparece lo que se llama una inflamación atrapada. El sistema nervioso central se cierra y queda esa microglía activada, queda dentro del sistema nervioso central y está produciendo una inflamación crónica que va destruyendo el tejido nervioso. Entonces, frente a esta inflamación, hoy en día no disponemos de fármacos que sean eficaces. De ahí que comentaba con mucha prudencia y ha hecho bien que los BKTI, los inhibidores de la tirosina de Bruton, con ese doble mecanismo frente al linfocito B y frente a microglía, se pretende alcanzar este supuesto, pero a día de hoy no está en absoluto claro. Vale. Sí. Bueno, sí. Que con la última respuesta ya me has contestado. En los casos en donde, como se está comentando, no hay actividad ni de brotes ni de resonancia, entiendo que lo que es los tratamientos terapéuticos siguen encallados, ¿no? No hay avances claros. Sí, es la misma respuesta. Pero este problema lo vivís vosotros y nosotros. O sea, es frustrante porque no podemos acceder a tratar como querríamos toda esta fenomenología. A ver si me logro explicar, que estos términos me son complicados. Mira, me ha parecido contradictorio o igual no, que dices que los pacientes en los que no hay indicadores en la punción lumbar, en lesiones medulares, estáis empleando un tratamiento de escalada, ¿no? No de alta eficacia. Pero, sin embargo, en la investigación que has comparado con suecos, desde el principio he entendido que cogían tratamientos de alta eficacia y que la respuesta había sido mucho mayor. Entonces, ¿cuál se está empleando? Porque luego, al comentar tú que se empleaban los de escalada, me ha parecido que era contradictorio a abordarlo desde el criterio de medicamentos de alta eficacia. Vale, no lo es. Y ahora te explicaré el porqué. Nosotros estamos obligados a aquello que se llama ficha técnica. Los fármacos salen con unas indicaciones concretas. Podemos saltárnoslas, de hecho lo hemos hecho, y hemos ido perfilando cada vez más los pacientes que tienen factores de mal pronóstico. Pero si
O sea, si existen estos factores de mal pronóstico, entonces nosotros damos el paso hacia la alta eficacia. Si no existen, no quiere decir que el paciente vaya a evolucionar bien. Lo que quiere decir es que no disponemos de herramientas para justificar el inicio con una alta eficacia. Y ahí estamos sujetos a la ficha técnica. Si la ficha técnica de un fármaco te dice que tienes que utilizarlo en esclerosis múltiple remitente con factores de mal pronóstico y no los tienes, estás fuera de ficha técnica. Y si no están, los que hoy en día conocemos, realmente no tenemos argumentos para saltárnosla. Que es más una cuestión de protocolo que... No es una cuestión de protocolo. No es de protocolo. No es una cuestión de protocolo. Las fichas técnicas se hacen con arreglo a la selección de los ensayos, de los pacientes de los ensayos clínicos. Entonces, con arreglo a qué pacientes han sido tratados y qué resultados se han obtenido, se hacen unas indicaciones. Entonces, si tú imagínate que tratamos pacientes que tengan menos de 5 lesiones en la resonancia magnética, pues vamos a tratar pacientes muy benignos, con lo cual ese fármaco no debería ser utilizado para otra cosa. Es decir, estos límites no son caprichosos ni burocráticos. Nacen de los criterios que se utilizan en la selección de los pacientes para los ensayos clínicos, que es lo que al final delimita la indicación del fármaco. Y otra pregunta. No sé qué son, tú has comentado que a lo largo de los años el sistema inmunológico va respondiendo a los antígenos que hay. No sé qué es el concepto de antígenos ni qué quiere decir la subida de la respuesta de tu sistema inmunológico. Porque no lo hemos explicado. Vamos a ver, normalmente el sistema inmune funciona antígeno, que es aquello que es desconocido, anticuerpo, que es lo que producimos para destruirlo. Por ejemplo, un antígeno, el virus de la gripe. Y los anticuerpos destruyen el virus de la gripe y no tenemos la infección. ¿Qué pasa con el aumento de la inmunidad? Quiere decir que si tu sistema inmune responde o no reconoce como propio 2 moléculas de la mielina al principio, esas 2 moléculas se comportan como antígenos. Pasado el tiempo, dejará de reconocer no 2, 20. Y eso es peor que si solamente deja de reconocer 2. Y pasado más años, serán 40, 60 o 200 las moléculas que deja de reconocer como propias. Cuando el sistema inmune deja de reconocer como propio algo, lo ataca. Y eso es bueno porque mata las células tumorales, mata a las infecciones, pero en caso de enfermedad autoinmune ataca a nuestro propio organismo. ¿Eso simplemente pasa por la edad o hay más factores? No, eso pasa con el tiempo. No es un fenómeno dependiente de la edad, es un fenómeno dependiente del proceso inmunológico que se va retroalimentando. ¿Alguna pregunta más? ¿Por aquí? ¿No? Bueno. Vale, pues nada, vamos a dar por concluido la jornada de hoy. Muchísimas gracias a los ponentes, muchas gracias a los laboratorios que habéis participado, pero sobre todo muchas gracias a todos vosotros, a todos los pacientes que habéis venido, porque realmente es a quienes nos debemos. Esperamos poder organizar más charlas en el futuro y bueno, creo que son muy positivas estas charlas porque tenemos que dar cuenta de lo que estamos haciendo, trasladar todo lo que sabemos, trasladar la información a vosotros, que es los que estáis sufriendo esta patología. Y bueno, también tenéis derecho a ver un poco en qué estamos y cuál es el futuro, cuáles son los tratamientos futuros. Y bueno, si quieres comentar alguna cosa más. No, yo únicamente para cerrar el acto agradeceros a todas y a todos, agradecer a las asociaciones. Creo que hemos tenido algún problema de organización este año, esperamos superarlo el año que viene y hacer más partícipe a las organizaciones de pacientes. Agradecer también, sobre todo, a Sara Carratalá el inmenso trabajo que ha hecho para hacer posible esta sesión y a todos los ponentes. Y nada más. Muchas gracias. Gracias.